Muy buenas amigos de este podcast. Soy economista de Agenda Económica. Hoy me acompaña un gran amigo, pero antes de dar su nombre, yo tengo que decirle que este podcast lo patrocina el Banco Central de la República Dominicana, Parval Puerto de Bolsa y Grupo Cometa. Ahora sí digo el nombre. A Ivanhoe N.G. Cortiña, un gran amigo mío y un destacado economista, porque ya lo hemos tenido muchísimas veces aquí en el programa de Agenda Económica y en muchísimos programas, porque uno de los economistas que más, si se quiere, corresponden con la invitación, porque tú correspondes mucho, ahí vamos. Porque sí siento que estoy vivo. Sí. Porque no es cuando tú escribes el libro que tú te sientes que estás vivo. No, también. O cuando los nietos te dicen abuelo. También. Es un combo de cosas. Porque fíjate, Ezequiel. Tú te mantienes vigente. Claro, esa es la idea. Sí. Porque soy economista. Sí. Claro. Mira, hoy vamos a hablar de diversos temas, pero yo tengo que empezar por obligación con este libro. Mira, este libro que se llama El latido de la deuda pública. Latido de la deuda pública. Escrito por Ivanhoe N.G. Cortiña, que es su séptimo libro. Así es. Su séptimo libro. Cuando yo estuve en la presentación del libro, yo no sé por qué tú sentiste que como que es el libro como que más no te ha gustado, como que tú lo sientes como que es un libro donde más te catapulta como escritor económico. Y dijiste que era porque era monotemático. Así tú es. Corrígeme si no es así la cosa, ¿no? Correctísimo. Entonces yo quiero que tú expliques esa parte, pero sobre todo que yo quiero que tú me digas a mí. La pregunta es larga para que tú la amplíes y te desplayes. ¿Por qué y a partir de cuándo tú comenzaste a ponerle atención, para no decir preocupación, a la deuda pública dominicana? Porque, por ejemplo, que yo recuerde estadísticamente, ustedes recuerdan más porque ustedes son investigadores y analistas profundos de la economía, que en el año 2000 terminó con menos deuda pública que el año 96. O sea, entre el periodo 96 y 2000, la deuda pública se redujo. Creo que 250, 260 millones de dólares se redujo la deuda. Ya a partir del año 2000, la deuda fue creciendo un año más que otro, un periodo más que otro. En el año 2006, yo, junto con unos economistas amigos, comenzamos a producir y a transmitir el programa Agenda Económica. Uno de mis primeros temas míos, de cuando intervine en el programa, fue la deuda pública. Porque a mí siempre me ha preocupado la deuda, la mía personal, la de mis amigos, la de las empresas donde yo estoy y, lógicamente, la del país. Porque las deudas son buenas, siempre y cuando sean productivas, como todos lo analizamos. Pero yo recuerdo que los gobierno tras gobierno decían, sí, pero la deuda con relación al PIB está bajita, es manejable, etcétera, un 70, un 30, un 10, lo que sea. Y yo siempre decía, señores, no analicemos la deuda por el PIB nada más, veámoslo por la capacidad de pago de la deuda y de la capacidad que tenemos en el presupuesto para pagar la deuda, por esas rigideces y esa presión que le vamos poniendo al presupuesto, que nos va disminuyendo la inversión pública. Entonces ahí te digo yo, tú que fuiste de gobierno, no lo quiero hacer como una comparación, por favor. No es un comparativo de los periodos gubernamentales. ¿A partir de cuándo Ivanhoe N.G. Cortiña comenzó a prestarle atención o a preocuparse por la deuda pública? Bueno, porque como economista que uno es, lector de artículos de economía en los diarios nacionales, atento a entrevistas importantes de otros colegas, declaraciones en la prensa, en la que se examina el tema de la deuda pública, incluso reportajes especiales que han hecho diarios nacionales, siempre me daba cuenta que estábamos cada vez más cayendo hasta cierto punto en una trampa en la que fundamentalmente
el debate nacional respecto al tema de la deuda pública se centraba en que se había bajado como saldo o se había subido como presión de la deuda sobre el PIB o al revés. Como que el tema de la deuda pública se circunscribe solo a la presión de la deuda o al saldo de la deuda. No es que esos dos datos, que luego se constituyen en indicadores y en variables, no tengan importancia. Obviamente la tiene. Y también, aparte de estos dos aspectos de enfoque de muchos que lo han tratado, el tema de la deuda pública, se enfatiza en la parte que tiene que ver con qué porcentaje corresponde dentro del perfil de la deuda a deuda interna, qué otro porcentaje corresponde a deuda externa, cuánto pertenece o corresponde a organismos multilaterales o organismos bilaterales, o bien si son bonistas, quienes son tenedores de la mayor parte de esos pasivos de deuda, si la tasa de interés es onerosa o no lo es, que si es de corto o largo plazo el tipo de endeudamiento. En fin, casi siempre todo ha girado en torno a eso. Pero justo este aspecto que tú acabas de señalar, que tú vienes indicándolo, acabas de decirlo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, cuando te iniciaste en la televisión, en los programas, ¿no? Que siempre has hecho en Agenda Económica y en este mismo podcast. Hasta cierto punto coincidimos. El libro, El latido de la deuda pública, que es mi séptimo, como bien señalas, y que también es monotemático porque solamente trata el tema de la deuda. Y dentro de la deuda solamente trato el tema que tiene que ver con el servicio de la deuda pública, que es ahí donde quiero llamar la atención en el libro y en estas palabras mías. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la narrativa, la lectura, el enfoque que tradicionalmente le damos al tema de la deuda pública es sobre aquellos aspectos que acabé de mencionar. Y nunca se toca, o muy pocas veces se toca, cuál es el espacio presupuestario, cuál es el espacio fiscal, o dicho como lo digo en el libro, cuál es la métrica de soberanía fiscal que el Estado dominicano pierde cada vez que el saldo de la deuda pública aumenta. Y como consecuencia de ese aumento del saldo de la deuda pública, también se eleva, se incrementa el servicio de la deuda pública. De ahí que en el libro yo hablo del enfoque del saldo a el flujo de la deuda. Porque el flujo, en términos presupuestarios, se circunscribe en cuánto debe pagar el Estado dominicano periódicamente, en este caso dentro de un año, en cuáles meses del año tiene que pagar, y cuánto le va a entrar por concepto de endeudamiento público, sea interno o externo. Entonces, ese flujo viene a restarle espacio presupuestario a la soberanía fiscal o bien a dárselo. Se lo da cuando se le da o cuando le da espacio fiscal. Bueno, cuando son endeudamiento, cuando es un endeudamiento, un financiamiento que se destina a inversión. Y tal vez un porcentaje pequeño se destina a amortización del capital. En ese caso, el endeudamiento público no solamente es beneficioso, sino también que crea espacio fiscal. Cuando ocurre lo contrario, que es donde se enfoca el libro, y es lo que está pasando en la economía dominicana, y es lo que estaría pasando por lo menos hasta el 2028, que es el rango de tiempo que abordo en el libro, 2026-2028, indica que ese espacio fiscal que presupuestariamente manejan las autoridades, la del anterior gobierno, la de los otros gobiernos anteriores, sí, y el que venga también, tiene un peso. Y en la medida que el saldo de la deuda aumente y el servicio de la deuda pública aumente, que en algunos casos llega casi ya a 9.000 millones de dólares en un año, entonces, ¿qué va a implicar eso? Restarle soberanía presupuestaria y soberanía fiscal. ¿En qué sentido? Y por lo tanto espacio fiscal. ¿En qué sentido? Bueno, a que si usted destinaba un determinado porcentaje en apropiación presupuestaria para cumplir compromisos en educación,
cumplir compromisos en recreación, ahora que estamos en Juegos Centroamericanos, o cumplir compromisos en el ámbito social o en el ámbito de la salud, en cualquiera de las obligaciones que tiene todo Estado, no importa el país, pues esas apropiaciones tienen que ser reducidas porque tiene que destinarle más recursos al pago del servicio de la deuda pública. Porque si hay algo que es ineludible, que es innegociable, a no ser que se llegue a una situación casi de impago, en el que todo gobierno no debe caer, y yo creo que todo gobierno evita caer y hace todo tipo de esfuerzo para no caer, es el cumplir con honrar el servicio de la deuda pública. Porque cuando usted cumple con el servicio de la deuda pública, la señal que usted le envía a los inversionistas extranjeros, a las firmas calificadoras de riesgo, es una señal positiva. Aun y cuando las finanzas públicas tengan dificultades, y aun y cuando la economía del país también tenga dificultades. Porque si tiene dificultades las finanzas públicas y si tiene dificultades también la economía dominicana, pues obviamente el problema se redimensiona en términos de daño. Entonces, de ahí el celo que las autoridades siempre tienen en honrar el servicio a la deuda pública. Claro. ¿Qué hace entonces el gobierno? Bueno, acude a reducir gastos, a quitarle apropiaciones presupuestarias a otras partidas, a otros capítulos, a otras instituciones del gobierno. Y por lo tanto le resta capacidad operativa a un gobierno. Le quita capacidad de funcionar. De ahí que el gasto funcional del Estado se reduce en la medida que gana espacio el servicio de la deuda pública, especialmente en el componente de los intereses, que es el más dañino, porque tiene un carácter de gasto corriente, que es distinto a cuando usted amortiza capital en el pago de la deuda. Usted está haciendo una erogación de gasto de capital, que hasta cierto punto usted puede compensarlo en el balance cuando usted se endeuda más, ya sea a través de los organismos de financiamiento o bien colocando bonos. Como usted sabe, amigo Ezequiel, los gobiernos se han mal acostumbrado desde el 2000 para acá a endeudarse por la vía de los bonos. Esa era una de las preguntas que te tenía, porque una de las cosas que distinguió el periodo 96-2000 es que un altísimo porcentaje de la deuda en la que incurrió en ese periodo de gobierno fue bilateral, organismos multilaterales, entiéndase Banco Mundial, el BID, el Banco creo que de París, que lo hacía como multilateral. Pero del 2000 para acá comenzaron con los bonos. Específicamente comenzamos en diciembre del 2001 a recibir los primeros fondos de deuda vía... Y hasta lo celebraron. Hasta lo celebraron como algo... Y si se quiere, sí. Si se quiere, sí. Ahora, el destino de eso, que muy bien lo dijo el destacado economista Andy Abay, la idea no era cogerlo para hacer lo que se quiera, sino hacer inversiones con los bonos. Porque los bonos tienen la facilidad de que son fácil de conseguir, fácil de emitir. Un organismo multilateral o un banco o un país que te vaya a prestar comienza a evaluar en qué lo vas a hacer, si son proyectos, si tiene que tener contrapartida, etcétera, etcétera. Tiene que hacer una rendición de cuentas. Correcto, hay seguimiento y también sirve para que esos países desarrollen algunas capacidades que tienen o desarrollar sus industrias por la importación, si es material que vas a comprar con eso, lo que sea. El bono es fácil, si se quiere. Pero si se hiciera para lo que precisamente el economista dijo, pues no hubiese sido mal. Lo que pasa es que no se cogió todo para eso. Tal vez la primera emisión sí, que fueron 500 millones de dólares, tengo entendido, 250, no recuerdo ahora. Pero a partir de ahí no pasó nada. O sea, comenzaron a coger bonos y bonos y bonos y bonos y bonos. Y como tú dices, ahora mismo, para este año creo que he proyectado casi 9.000 millones de dólares de bonos. Fíjate, Ezequiel, es que la colocación de bonos en los mercados internacionales y aún en el mercado local, el bonista o el potencial bonista o inversionista, ya sea institucional o profesional, no le impone condiciones al emisor, en este caso al Estado Dominicano. Le pone una tasa y un periodo. Y lo que
procuran y cuidan estos inversionistas es la capacidad de pago que tenga y que pueda tener el gobierno y los cumplimientos anteriores. Correcto. Sí. En toda la parte que tiene que ver con lo contractual. Sí, que no haya riesgo de moratoria ni nada. En cambio, cuando es con banca, ya sea privada o bien multilateral, o organismos internacionales multilaterales, exigen y imponen condiciones. ¿Dónde lo va a colocar? ¿Cómo me lo va a pagar? ¿Cuál es el retorno de esas inversiones? ¿El retorno social? ¿El retorno financiero? Y obviamente obliga al Estado a saberlo usar. En cambio, el otro, como el gobierno tiene sed de liquidez internacional, y los bonistas, que también en la mayoría de los casos hay un exceso de liquidez internacional, y por eso es que aparecen muchos bonistas, porque ese exceso de liquidez, ¿dónde es colocado? Justo en aquellos países o empresas que colocan bonos en los mercados internacionales y que reúnen determinados requisitos. Correcto. Y eso tiene su parte positiva por lo pronto que es, por lo rápido que se consigue, pero si, como ya nos hemos tal vez hasta mal acostumbrado a esa modalidad, termina teniendo el peso en la economía dominicana que hoy día tiene, en donde el flujo del servicio de la deuda, el pago de la deuda, ya compromete un porcentaje importante del presupuesto nacional. Por eso es importante leer el libro, porque en el libro yo establezco las distintas métricas que tienen que ver con esta medición, valga la redundancia, con la medición. Hay un índice, el índice del estrangulamiento fiscal, que desarrollo en el libro, el índice de la soberanía fiscal, que también lo planteo en el libro, que son métricas que ayudan a cuantificar cuál es el impacto que ya está teniendo la economía dominicana en estos próximos 2 años respecto a el pago de esos compromisos internacionales y locales. ¿Qué futuro tú le ves al país con la deuda? El futuro, diríamos que esa soberanía económica, ¿qué puede implicar? Porque esto no va a parar. Bueno, tú lo acabas de decir, el 27 y el 28 indefectiblemente nosotros vamos a seguir cogiendo prestados. Pueden ser 9.000 millones más por año, puede ser 10.000 millones más por año. No tengo una elevada preocupación en torno a si vamos a cumplir o no, porque yo creo que en el país hay suficiente conciencia en la clase gobernante y en la clase dominante como para entender que esa variable no se toca. Sin embargo, eso no quiere decir que no deje un espectro de preocupación sobre quienes hacen políticas públicas, por el hecho, Ezequiel, de que eso les resta capacidad de operación a este gobierno y a los que vengan. Y en la medida que los gobiernos tengan menos capacidad para atender sus problemas locales y prestarle más atención a cumplir con los compromisos, que es el parte de la deuda, cuando el enfoque del manejo presupuestario se destina más a cumplir el pago del servicio a la deuda pública, tanto interna como externa, de ahí lo de la pérdida de soberanía fiscal, entonces y se deja de atender a las demandas ciudadanas y puede estar anidándose un componente de presión social que luego puede estallar. Ya ese tema, ese punto, es difícil pronosticarlo, pero si la economía dominicana sigue ese camino, en algún momento va a llegar, porque hoy hay un determinado porcentaje que está en el libro, no lo digo porque quiero que lean el libro y lo compren, el libro del latido de la deuda pública, pero sí está cuantificado. Pero esa métrica ya cuantificada, mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, casi seguro que si continuamos en el camino que vamos, pues será mucho mayor. Y en la medida que sea mayor, pues obviamente los gobiernos, sin importar el color, tendrán menos capacidad para poder responderle a la sociedad. Ok, pero haciendo un ejercicio de responsabilidad como te caracteriza, igual te puedes negar que tú entiendes que debe hacer el país, no un próximo gobierno necesariamente, sino el país, que tiene que hacer el gobierno, el país en los próximos 5, 10 años
porque esto no puede, como tú acabas de decir, no puede seguir. Para que no siga, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No solamente enfocar el gasto público, no solamente irnos a más inversión pública, que se debe hacer, porque nada más con enfocar el gasto público, que sí hay que hacerlo, no solamente con la inversión pública aumentada, que sí hay que hacerla, que otra cosa más, tú como economista ya con experiencia, cree que se tendría que hacer en un futuro. Mira, la respuesta más a flor de labio que pueda tener cualquier economista te diría abordar el tema a través de una reforma fiscal. Sin embargo, yo no soy de lo que estoy en esa lista. Ajá. Sí. Yo estoy en la lista, no sé si la encabezo, porque tengo un tiempo ya defendiendo esta postura que de alguna manera la he hecho pública y que voy, en resumen, a decirla de nuevo. Los gobiernos deben darse la oportunidad y el país debe darle la oportunidad a cualquier gobierno a que en por lo menos un año demuestre que tiene suficiente voluntad para reducir la evasión y la elusión fiscal. Y al mismo tiempo empieza a dar señales reales de cambiar la composición del gasto público, que implica que no siga el derrotero que ha tenido en los últimos 10, 15 años, de que el gasto corriente cada día avanza más y desplaza el gasto de capital. Y por otro lado, que deje de ser, no en un solo año, obviamente, pero sí que se dé señales de que en un año ya se tienen resultados, de que la evasión del impuesto sobre la renta se reduzca significativamente y que la evasión del ITEVIS, que es el principal tributo indirecto que tiene la economía dominicana, también se reduzca. Porque aquí todo el mundo sabe, sin tenerse que leer la carta entre gitanos, dónde que pueden estar siendo evadidos estas figuras. Y entonces, ¿por qué no abordarla? Y quererse ir por un lado más cómodo de imponer mayores tasas o nuevos impuestos. Pues es como a un organismo humano que presente alguna condición de salud y que pretenda neutralizarla, ¿no?, con medicamentos que pueden alargar la vida, sin embargo no le soluciona el problema, y que el problema se estaría solucionando con una cirugía, un procedimiento quirúrgico, que en este caso las finanzas públicas necesitan de un procedimiento quirúrgico en el que el gasto corriente sea totalmente transparentado, que sea reducido y que el gasto de capital obviamente se fortalezca. Yo aspiro que el gasto de capital en un tiempo de mediano plazo se posicione en no menos de 20%. En no menos, no quiere decir que llegue el 20% de inmediato, sino que progresivamente vaya desde 13 que hay ahora hasta llegar a un 20%. Del presupuesto. Por supuesto, del gasto público total, como porcentaje del gasto público total, en los próximos años. Y que obviamente lo propio le acontezca, pero en sentido contrario. Que si fuese así en este momento, entonces estaríamos hablando de un 4%, 5% del PIB. Exactamente. Fíjate la ventaja que eso tiene, Ezequiel. Cuando aumenta el gasto de capital, el sector público dominicano, con el manejo presupuestario, le estaría dotando al país de mayor capacidad productiva, porque estaría aumentando el patrimonio público. Y al aumentar la capacidad productiva del país, también estaría aumentando el nivel de competitividad de la economía dominicana. Crearía empleo. Por supuesto. Crearía más consumo. Más exportación, más crecimiento, más ingresos. Y entonces redinamiza la economía con nuestros propios recursos. Correcto. Con 100 pesos, que antes tú gastabas 13 pesos en gasto de capital y que ahora gastes 17 y después 18 y después 19, pues obviamente que o es lo mismo irse a gastar un préstamo que usted tome para un resort en un fin de semana que tú poner aunque sea un salón de belleza. No es lo mismo. El salón de belleza probablemente algo te va a dejar si lo manejas correctamente. Ahora, lo que no te va a dejar nada, solo satisfacción de comer más o menos bien y tomarte un par de tragos y de tomar sol y bañarte en una piscina y en una buena playa. Esa es la única satisfacción de carácter personal. Pero de carácter financiero no te va a dar ningún tipo de retorno. O en vez de irte a resort, es poner una tienda de gift shop
y vender bronceadores cerca del hotel. Bueno, también es una buena opción, porque estamos hablando de mover, Claro. el financiamiento Claro. Y hacerlo. Mira, yo tengo una nieta de 10 años que le dio una lección tan grande a un grupo Tú de ves que ya personas. te hace sentir vivo. Sí, es que soy economista. Fíjate qué lección dio esa niña, incluyéndome a mí. No porque sea mi nieta, ella se llama Valentina. Ella, que está en vacaciones ahora, se fue a una plaza comercial cerca de su casa y en el food court se puso a comer algo y con la amiguita, yo estaba presente, con la amiguita se pusieron a vender unas pulseras que ella hace. La niña. Sí, la niña. La niña de 10 años. Sí, y vendió, creo que fueron como 7.500 pesos en pulsera. Nieta de chino da cuarto. Cuando fueron a distribuir esos 7.500 pesos, la niña le decía, bueno, su socia, 50% y 50%, o la mitad y mitad, que fue la forma en que lo dijo. Y mi nieta le dijo, no, la mitad y mitad, pero después que saquemos la parte para seguir invirtiendo. Ok. Fíjate la lógica. O sea, ella está consciente, sin haber estudiado Claro. nada de finanzas, Claro. nada de economía, que todo lo que le ingresó no se lo pueden repartir, que hay una parte que es para Exacto. reinversión, Claro. que garantice el negocio, Claro. la sostenibilidad del negocio. No hay otra manera de garantizar un negocio si no es así. Y ya yo sé que esa niña, Valentina, si la socia no hubiese querido, ella dice, bueno, pues yo invierto la mitad mía y sigo el mío. Es casi seguro. Y Sí, tal vez sí. rompen la sociedad. Sin llevarte a la parte fiscal que no te gusta, o no que no te gusta, sino que no estás de acuerdo con la reforma, ¿cómo tú puedes reducir una evasión del ITEVI con un ITEVI de 18%? Sería interesante entonces analizar bajar el ITEVI para que la gente se sienta menos atraída. Mira, es un debate que viene... Porque tú sabes que con el 18%, que uso me te interrumpa para que siga desarrollando tu idea, las empresas dominicanas de los últimos años, lo que están ganando es un 5 o 6% neto en el cierre del año, de su año fiscal. Evadir un 18 es muy atractivo, ¿eh? Uh-huh. Porque de 6 al 18 se gana más evadiendo el ITEVI que pensando en Fíjate, eso. Ezequiel, tú quieres acto más irregular, por no ponerle otro nombre, que una empresa, que un ciudadano compra lo que sea que pague ITEVIS, paga su 18%, el comerciante, el industrial, le cobra el 18%, y ese comerciante o ese industrial o ese empresario no se lo transfiere al fisco, que es a quien le corresponde. ¿Tú quieres algo más irregular que eso? Yo no quiero ponerle un nombre a eso, que lo tiene. Si es importador, ¿sí? No evade el 18%, evade más o menos un 12%. Bueno, el un porcentaje 6. que evada sigue siendo Claro, evasión, ¿no? Claro, sí, sí. Puede cambiar la magnitud. Claro. Pero la figura que quiero dejar es que, bueno, cualquier empresario, cualquier emprendedor puede ser creativo manejando el impuesto sobre la renta, puede ser creativo manejando cualquier otra figura impositiva, pero los impuestos que paga la sociedad, el consumidor, no tiene por qué quedarse en manos ajenas que no sea el Estado. Claro. Es algo como tan sencillo. Claro. ¿no? Y bueno, si hay subvaluación en la importación y al mismo tiempo no pagan parte del ITEVI en la venta, ya usted puede ver, es una doble irregularidad. Es un numerito. Aunque lógicamente, Evanjo, no estoy de acuerdo con la contabilidad o con el cálculo de que hay un 55% del ITEVI que no se recauda, porque lo ven como una evasión al 55%. El 55% no es una evasión, es un cálculo que se contabiliza pero no se recupera porque hay exoneración de ITEVI en una gran parte o en muchas empresas o en un sector X. Por ejemplo, la ley de desarrollo fronterizo, creo que se llama ahora 2106, ahora no recuerdo bien, esa exonera ITEVI. Hay combustibles que están exonerados de ITEVIS, hay sector del turismo que se exonera el ITEVIS. O sea, ese ITEVIS está calculado en el 55, entonces no es una evasión el 55. Bueno, yo no estoy seguro, yo creo que no, porque esas exoneraciones o esas exenciones impositivas están dentro de lo que se denomina el gasto tributario. Pero fíjate, al margen de porcentaje, yo creo, al margen de la métrica,
que si es 55, que si es 40. Hay evasión. Hay evasión. Y el tema es atacar la evasión, claro, y penalizarla. ¿Por qué no poner un listado todos los meses de las empresas que evaden? O sea, ¿por qué? Yo no le veo una razón. Bueno, que hay un aspecto legal. Bueno, pues vamos a abordar el tema de la ley. Aquí somos olímpicos haciendo leyes en un día. Sí, correcto. Y está modificando la Constitución en horas. Sí. Entonces, ¿por qué no podemos hacer cosas en marcos legales que ayuden a... Eso es más beneficioso, porque es una estructura impositiva que ya está establecida. Eso es más beneficioso que usted traer más impuestos o bien colocar mayores tasas. Pero tú analizarías la reducción Del ITEVI. Sí. A mí no me disgusta. Cualquier mano que se le toque a la parte impositiva tiene que ser integral. Okay. Porque, bueno, usted puede estar afectando o abordando una variable de impositiva, pero si no ve el marco, pudiera entonces trastornar todo el sistema. Y recuérdese también que todo gobierno tiene que garantizar los ingresos que necesita para operar, porque la sociedad le demanda, el país le demanda, le requiere. Y eso, que no estoy promoviendo que el gasto público sea cada vez más elevado. No estoy proponiendo eso, lo que estoy es reconociendo que todos los estados tienen obligaciones. Al contrario, tú entiendes que el gasto corriente debería reducirse. No, en cuanto al gasto corriente sí, pero yo me refiero al gasto público total. Ok. Sí. Promuevo la reducción del gasto corriente dentro del gasto total, pero eleve el gasto de capital. Sí, porque yo creo un Estado fuerte, pero más pequeño, por decirlo así, más pequeño, no 30 instituciones más que se pretenden, que están en el tablero del Congreso. O sea, yo no sé para qué necesitan tantas instituciones, tantos institutos, tantas direcciones, viceministerios. ¿Para qué un Estado necesita? Para ser eficiente no necesita ser tan grande. Bueno, mira, eso es un tema que siempre se ha discutido, de que si los gobiernos nuestros son chicos, si son grandes. Lo cierto es que cuando se estuvo discutiendo el tema de que si ahí iba a haber reforma fiscal o no, ahora en estos días pasados, semanas pasadas, yo identifiqué en un análisis de presupuestario que alrededor de 30 y 35 mil millones de pesos se gastaban de manera, yo diría que vanidosa, sin ningún tipo de necesidad de requerimiento. Como yo te iba a tener la pregunta de la modificación tributaria, que así fue que yo la llamé desde siempre. Modificación tributaria, yo le puse simplemente modificación tributaria. Así es, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo eso del título largo y reforma fiscal, yo no me hice eco de ese término. Tú que ibas a hablar de eso, o sea, más o menos lo mencionaste ahora, ¿cómo tú identificaste 35 mil millones de pesos? Bueno, mira... ¿En los 40 mil que identificó el gobierno que iba a reducir? Porque si son adicionales, entonces eran 75. No, eso fue antes de presentarse cuando la comisión del gobierno estuvo visitando a las distintas entidades. Sí, correcto. Para entonces yo hice el cálculo. Bueno, pero ellos identificaron 40 mil millones, sí, que al final nunca lo vimos cómo se redujeron. No, ellos no identificaron 40 mil, ellos identificaron 50 mil millones como ingreso tributario. Y 50 mil millones de pesos más de gasto. Entonces decían que no iba a aumentar el déficit fiscal porque lo que iba a ingresar se iba a gastar, o al revés, lo que se iba a gastar se iba a ingresar. Okay. Sin embargo, sí, aumenta el déficit fiscal. Porque, ¿cómo lo identifiqué? Fue tu pregunta, sí, para que el público que nos ve y nos escucha no crea que me la estoy evadiendo. Es un tema de contabilidad gubernamental. Hay un manual de clasificación presupuestaria que es con la que se rige la contabilidad pública, y yendo a la partida que tiene que ver con la clasificación objetal, que así se llama, se puede identificar partidas por partidas, incluso con su nomenclatura, con su código, en la que perfectamente usted puede ser quirúrgico en el examen, quirúrgico. Bueno, y por el lado de que... Y eso fue lo que hice. ¿Te recuerda alguna? ¿Perdón? ¿Te recuerda alguna? Pero claro. Compras.
compras, identifiqué algunos miles de millones de pesos. Pero bueno, sería otro programa. Sí te puedo decir que el déficit fiscal aumenta. ¿De cuánto estimó el déficit fiscal el gobierno para este año 2026 sin la reforma tributaria, reforma fiscal o plan anticrisis? 2.7. No, 3.26. Ah, 3.7. El de 0.7 es historia. El de 0.7 fue del 2019 No, hacia atrás. 2.7 creo que fue. No, 3.26. En este gobierno nunca el déficit fiscal ha estado en el 2 o en el 2 algo por ciento. Siempre ha estado sobre el 3. Por eso es un mito decir que las finanzas públicas han mejorado. No, si el déficit fiscal ha aumentado, pues obviamente usted no tiene una mejor finanza pública. Y entonces, en el 2026, para este presupuesto, antes de la reforma, se había proyectado un déficit de 3.26. ¿A cómo llega ahora? A 3.50 con la reforma. Con la reforma fiscal, con la reforma tributaria o el plan anticrisis. ¿Cómo lo pude identificar? Justo con la contabilidad gubernamental. Porque la contabilidad gubernamental, cuando usted tiene una partida, digamos, no una partida, sino el gasto público del ejercicio fiscal anterior, en este año 2025, y ese ejercicio fiscal, por cualquier razón, ineficiencia gubernamental, porque no hubo necesidad de gastarlo, cosas raras, que un país y un gobierno no tenga necesidad de gastar, se economizó o dejó de gastar el año pasado 21.000 millones de pesos. Esos 21.000 millones de pesos, pues, quedan, vamos a decir, inactivos, como en la banca dominicana, en este caso en la banca estatal, pero es del gobierno. ¿Qué se hizo? Esos 21.000 millones de pesos los transfirieron para el presupuesto del 2026 con la reforma y lo imputaron como ingreso. Pero eso no es un ingreso, porque no es una partida, no son recursos frescos nuevos que llegan al presupuesto nacional del 2026 por la actividad económica del 2026. Fueron ingresos que se generaron en el 2025. Usted no puede hacer doble contabilidad en cuanto a que registrarlo en el 2025 como ingreso y luego registrarlo nueva vez en el 2026 como ingreso, pues obviamente el déficit no te va a aumentar. Pero eso fue una barbaridad contable, de registro contable que han hecho las autoridades. Entonces, afirmo aquí que el déficit fiscal, conforme a eso, va a aumentar en este año 2026 y que estaría cerca de los 3.5%, mucho más alto que el del año pasado y que de los otros años anteriores. O sea, todo eso se hizo a partir de la modificación tributaria. Correcto. Por lo tanto, no es cierto que el déficit fiscal no se iba a alterar o el balance fiscal no se iba a alterar con esta reforma. Sí, se va a alterar, pero negativamente. Presupuesto complementario. Después de la modificación tributaria, el gobierno tenía que hacer obligatoriamente un presupuesto complementario. No siempre hay que hacer presupuesto complementario, pero en los últimos años todos los gobiernos hacen un presupuesto complementario porque, bueno, algunas instituciones tienen rezago de ejecución, hay evaluación o reevaluación de los técnicos del gobierno en materia de finanzas, de que se le puede quitar aquí porque te lo está necesitando más, el mismo presidente de la República decide cualquier cosa. Este presupuesto complementario, cuando lo sometieron, creo que es la primera vez que sucede. En la partida tan grande, también sometieron préstamos adicionales. O sea, ¿cómo pasa que en un presupuesto complementario donde yo voy a repartir o ya voy a hacer una especie como de cambios en términos de partidas? ¿Por qué necesité, y si mal no recuerdo, fueron 6.000 millones de pesos que pusieron en ese presupuesto complementario? Yo creo que en esa información hay confusión en ¿verdad el país. que sí?
En ¿Por la qué no es posible? en la lectura que yo hice, en el análisis que hice de la propuesta de modificación de presupuesto complementario, no se contemplan mayores aumentos de endeudamiento público. Ah. No. Pero eso salió, ¿eh? Sí, salió en la prensa, se ha Sí. comentado, se ha dado como un hecho. Sí, claro. Yo creo que penoso que el gobierno no lo haya aclarado. No, exacto. Las autoridades competentes. De todas maneras se aprobaron varios préstamos adicionales, Sí, pero creo que estaban contemplados. Pero están ya. contemplados en el presupuesto general del 2026. Correctamente. Y eso no tiene nada de pecaminoso. Lo que tiene de pecaminoso es que se gaste una partida importante de eso en gasto corriente. Correcto. Eso sí encuentro yo. Pero fíjate, siempre he criticado, lo he dicho en este año varias veces, que luego que estalló la guerra en el Medio Oriente, 28 de febrero del 2026, el gobierno se tomó desde ese entonces hasta julio para modificar el presupuesto y someter el presupuesto complementario que ya hoy es ley. ¿Por qué esperar tantos meses de impacto negativo que ocasionó en el país y que hoy día ya suman 21.000 millones de pesos, al menos al día de hoy, que el gobierno ha erogado en subsidio a los combustibles? ¿Cómo es posible que el gobierno no haya hecho una modificación presupuestaria anticipadamente? Es decir, con más prontitud y no esperar a julio, que fue el mes en que la realizó. Sí, la guerra en el Medio Oriente, aún con el acuerdo, el acuerdo de intención de paz que se firmó, contuvo la guerra, no la paró, por el contrario, ha continuado. Y todavía en esta semana ha habido un aumento en el conflicto. Entonces, esa parte reactiva del gobierno de no actuar cuando tiene que actuar no le da beneficios a la economía dominicana. También ocurrió con el tema de la prohibición a las exportaciones de mango y el tema fitosanitario, pero también ocurrió con las exportaciones, con la arancel del 12.5% por fabricación o producción de bienes que tienen que ver con trabajo forzoso. El gobierno reaccionó también, pero es que estamos en una política pública de reacción, no una política pública proactiva, de anticipar acontecimientos, especialmente acontecimientos que están en curso, como por ejemplo la guerra con Irán y los Estados Unidos e Israel, que estalló el 28 de febrero. ¿Por qué se tuvo que esperar julio de este año para hacer el presupuesto complementario? Bueno, que es tradición, pero bueno, no es tema de tradición, es tema de imposición de las circunstancias. Ya, pero aún así yo siento que el presupuesto no fue, y que me acuse la crítica, pero siento que el presupuesto no fue claramente explicado, o por lo que tú dices o lo que digo yo, con la deuda pública que se creía que sí. Yo digo, pero es que yo no estoy viendo dónde que está la deuda que se cogió el gobierno, pero la gente sí entendió que se iba a coger. Yo creo que al final, cuando se esté en el gobierno, como que se reacciona siempre tarde a Ivanhoe. O sea, como que el gobierno se coge mucho los tiempos, no sé por qué, no le gusta como precipitarse. Todo depende de la visión que se tenga desde el litoral oficial. Cuando la visión es cortoplacista, cuando la visión, o cuando se llega al límite de competencia, que yo he repetido mucho eso, se termina siendo reactivo y no proactivo. Para ser proactivo, no se puede estar en el nivel del límite de la competencia. Yo una vez te hice una pregunta en este podcast, y quiero pedirte disculpas porque te la quiero volver a hacer. Tal vez se saltan los temas, pero son económicos como quiera. Yo cobro a partir de la tercera vez que me pregunten. O sea, que está dentro del límite. Pero no te pienso pagar. Deja la deuda ahí pendiente. Tú vas a estar como la deuda que está creciendo. Exacto. Cuidado con la reputación tuya. Mira, Ivanhoe, a mí me gustó mucho una propuesta de Andy Dawaje de pasar la deuda del Banco Central a Hacienda. Yo recuerdo que tú me dijiste que tú dijiste que no te gustaba. Yo quiero que tú reiteres por qué no, porque a mí me sigue gustando. A mí me sigue gustando que esa deuda pase al Banco Central, porque el Banco Central asumió una deuda que no le correspondía.
simplemente porque un presidente decide tomar decisiones, no se la voy a criticar ahora, y la única solución que hubo fue de endeudarse el Banco Central a partir de recoger dinero, porque el gobierno de entonces entregó todo el dinero de depósito de ese banco quebrado, y para que no se creara un problema comenzó a recoger. Finalmente no se solucionó prácticamente nada con eso hasta que no cambió de gobierno y comenzaron a bajar, a subir la confianza y a bajar la especulación, que creo hasta también en ese momento, que quiero que me explique de eso, porque es una historia económica, de por qué el gobierno del 2004-2008 en tan poco periodo bajó de 60 a 25 la tasa, pero quiero que te mantenga en la parte de la deuda, de pasar la deuda del Banco Central a Hacienda. ¿Por qué no? Bueno, cuando te estaba haciendo una descripción del libro del latido de la deuda pública, enfatizaba de la pérdida de soberanía fiscal que se está produciendo en el país a consecuencia del aumento del saldo de la deuda pública, que obliga a que el pago del servicio de la deuda pública sea cada vez mayor. Correcto. Imagínate entonces que a la deuda actual se le transfiera a ese saldo la deuda que tenga el Banco Central, que es parte de la deuda consolidada, ¿no? Y se transfiere al sector público no financiero. Como quiera estamos pagando intereses. No, pero lo está pagando en forma compartida el gobierno con la ley de recapitalización del Banco Central, y le está pagando el propio Banco Central con las emisiones de valores en circulación que emite periódicamente. Sí. Por lo menos el Banco Central tiene la capacidad, la posibilidad, la herramienta de utilizar un recurso monetario que tiene que ver con esos certificados que emite, y que puede esterilizarlo o puede expandirlo de conformidad con los planes que tenga en el programa monetario. Pero en el caso del gobierno no tendría esa posibilidad. O la única que le quedaría es seguir endeudándose más para pagar esos compromisos, o bien hacer una tremenda reforma fiscal, que cuidado, si ahí es que está el punto, ¿no? Para obligar al gobierno a hacer una reforma fiscal profunda. Entonces, sería una reforma fiscal no para establecer un impulso a la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino para seguir pagando deuda. Yo creo que si al país no le ha ocasionado mayores inconvenientes ese tema, ¿por qué apostar a restarle aún más soberanía presupuestaria y fiscal al país y al gobierno, traspasando esa deuda del Banco Central hacia el fisco? Es un punto muy delicado, a mi juicio. Y si vendiéramos parte de los bienes públicos, por ejemplo, el 50% de Catalina, pasar parte de esas todavía empresas que quedan en el Estado, pasarla al sector privado y reducir esa deuda. Bueno, mira, Punta Catalina hasta ahora lo que da beneficios financieros y beneficios. Cualquiera está atraído a comprarla. Exacto. Bueno, porque uno pudiera entender, si estuviera operando con déficit, vamos a capitalizarla, que fue el modelo que se aplicó en la primera gestión del gobierno de Leonel Fernández, que no fue que la vendió, sino que capitalizó. Sí, que la gente entiende eso. La gente entiende al revés, pero bueno. Se le ha aplicado, pero la gente no quiere entenderlo. No quiere entenderlo porque se dejó posicionar por mucho tiempo el otro, y se convirtió en una verdad que es un mito. Correcto. Pero bueno, entonces yo no tocaría ese tema, que es una empresa que hasta ahora está operando con niveles adecuados de eficiencia, tanto en la generación como en la rentabilidad de la misma. Es una empresa de carácter estratégico y no está mal tampoco que esté en manos del Estado. Sí. Yo lo que creo es que el Banco Central debe seguir enfocado en hacer una reingeniería en el tema de su presupuesto. Y que es un tema que pocas veces se aborda a nivel nacional. Bien, el 28 de febrero, tú lo mencionaste, empezó la guerra Estados Unidos-Irán, que uno dice Estados Unidos, Irán, Israel. Muchos dijimos que no es verdad que iba a durar una semana, ni dos, y que esa era una guerra que no se sabía realmente cuándo terminaba.
A partir de ahí tú acabas de decir que cómo es posible que el gobierno mínimo por lo menos 2 meses después no hizo algún presupuesto complementario. Quiero dejarlo del presupuesto complementario ya como si siguiera tratado, pero ¿por qué todo el mundo sabiendo que eso no es una guerra de corto plazo? El gobierno yo no lo veo reaccionando real y efectivamente hacia los choques que pueden llegar a verse en el futuro, el inmediato, el de mediano plazo y hasta el de largo plazo. ¿Qué está pasando y qué entiende Ivanhoe? Que deberíamos comenzar a pensar en el efecto de esos choques externos que va a provocar esa guerra, que todavía no se están viendo realmente. Mira, es una buena pregunta para un funcionario público, porque hay que estar adentro para poder dar esa explicación que no me corresponde a mí darla, porque... No, pero ahora a partir de no, pero déjame decirte por qué que lo estoy diciendo. Yo tuve el honor de ser parte de la comisión que recibió a la comisión del gobierno cuando estaba promoviendo el tema de socializar la problemática económica local con el tema del impacto de la guerra. Y yo recuerdo que los funcionarios del gobierno que nos visitaron en ese momento, que visitaron al presidente Fernández y que yo formé parte de la comisión, aseguraron, pero de forma enfática, que no se iba a producir una reforma. 1 mes después, 2 meses después, se produjo. Llámese plan anticrisis, llámese reforma tributaria, llámese reforma fiscal, se hizo una reforma en la que se está buscando 50,000 millones de pesos para gastarlo. Porque usted me dice, usted está buscando 50,000 millones de pesos para reducir el déficit, no, para gastarlo y entonces aumentar el déficit. Es un contrasentido. Las reformas se realizan o para sanear las finanzas públicas o para darle un impulso a la economía cuando lo requiera, por un tema cíclico, que no ha sido el caso, porque entonces usted está aumentando el déficit más que bajarlo, en vez de bajarlo. Ya, nos quedan pocos minutos. Yo estuve en una conferencia de mi querido amigo economista Franklin Vázquez, donde él explicaba cómo deberíamos comenzar a pensar en República Dominicana para fines de adaptarnos a los nuevos tiempos digitales, inteligencia artificial, pero no verlo como algo panfletario, sino real de desarrollo. Pero igual llamaba la atención de que no estábamos, si se quiere, académicamente preparados para enfrentar lo que realmente va a implicar la inteligencia artificial o el avance tecnológico. Yo lo que veo es un gran problema educativo, como lo vio él, pero él tiene esperanza, yo no. Yo no tengo esperanza. En un país donde yo no veo realmente un plan educativo claro, donde yo lo que veo es un deterioro de la educación. Ahí están todos los índices que están marcando instituciones internacionales, Prevallini, etcétera. Pero no sé, yo no le tengo esperanza. Mira que estoy terminando con un mal mensaje, si se quiere, pesimista. Pero no lo veo, Ivanhoe, no le veo futuro a este país. Porque este país tiene que pensar en cómo vamos a desarrollarnos sin educación, cómo vamos a crecer sin educación, cómo nos vamos a comparar con Costa Rica, un pueblo, un país más pequeño que nosotros, pero como que hay gente pensando más que nosotros. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién es que hay que revoltear? ¿A quién hay que importar aquí para que nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Mira, yo lo que creo que la reforma más profunda que requiere el sector educativo dominicano es el de los maestros. Ellos tienen que ser reformados. No hay manera que un profesor, que un maestro pueda elevar la calidad de la enseñanza pública si él no tiene calidad. Y para tener calidad, un profesional que ejerza esa labor tiene que estar actualizado, tiene que estar al corriente con las nuevas tendencias
incluso la de la inteligencia artificial. Y esto no es un proceso que se advierte en la sociedad dominicana. Uno no conoce, aún con el manejo del 4%, ningún programa serio nacional que diga de un porcentaje anual de los profesores han sido capacitados, han sido entrenados para asumir los nuevos retos que requiere la educación dominicana. Yo no conozco ese dato. Si existe, ojalá se divulgue, porque yo no lo conozco. Pero es que yo y entonces, entiendo. Ezequiel, es que nada se puede reformar en educación. La deserción escolar no puede mejorar. La calidad de enseñanza no puede mejorar. La repitencia estudiantil tampoco puede mejorar. Pero aquí del primero al tercero se promueven a los niños en exámenes. Cuando yo estudié había que examinarse. Correcto. Y ahora no, te promueven por la edad. Que tú cumples un año más, entonces te promueven. Sí, no importa si tú tienes conocimiento. Pero yo digo que el problema de la educación es un problema integral. ¿En qué sentido? Tiene que ver hasta con la alimentación. Tiene que ver hasta con la facilidad para llegar a la escuela. El acceso a la escuela. Por supuesto. ¿Entiendes? Tienen que haber muchas cosas. Además no es la calidad educativa. Pero yo creo que ahí hemos avanzado algo, con el desayuno escolar, en algunos casos con la tanda extendida. Pero el desayuno escolar, la alimentación, ahí bajo no es un problema de darle un bizcochito y un jugo. No, claro, porque es un tema... Es darle los nutrientes. Sí, y recuérdate que hace poco el país conoció de una noticia de que ya habíamos alcanzado el tema de haber combatido el hambre cero, de haber llegado al hambre cero en la República Dominicana. Pero, ¿cómo lo hemos logrado? A través de la autogestión de cada persona, a través de la superación de grupos sociales. No, ha sido a través de programas de subsidio. ¿Y qué resulta? Eso no es sostenible. Tan pronto esos subsidios, por alguna razón, se vean interrumpidos, pues obviamente entonces ese avance en materia de la lucha contra el hambre va a colapsar. Y eso es una preocupación. Pero hay esperanza. En esta gestión gubernamental es poco lo que se puede esperar. No, yo quiero pasar la gestión. ¿Hay esperanza en los próximos 25 años? Mira, yo tuve acceso a una encuesta reciente que midió el cambio social, y de cada 10 dominicanos, 8 entienden que por más que se esfuercen, no, en términos laborales, en términos de tratar de procurar recursos económicos, no tendrán manera de superar la situación en la que está hoy en día. Por lo tanto, si parto de esos resultados de un estudio de campo que se hizo para medir el cambio social, y lo doy como un hecho cierto, pues eso es muy preocupante, que el estado de ánimo de la población ande por esa dirección. Bueno. Muchísimas gracias. Qué pena que ya se acabó. Yo espero seguir siendo... que me lo invitaste. Sí, pero yo espero que sigamos siendo... que siga siendo invitado para sentirme que soy economista. No, yo espero siempre y cuando tú me digas que no voy a cobrar, porque tú dijiste que después de la tercera tú cobras. Así es. Tienes que exonerarme el cobro. Gracias, muchas gracias. Iván. Muy amable. Y a ustedes, amigos televidentes, yo digo televidentes porque son televidentes, pero yo digo a ustedes, amigos de este podcast, que Dios los bendiga.